de Mateo, en nuestra serie en este Evangelio. Bueno, seguimos con nuestra serie en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y apenas vamos en el capítulo 5, casi empezando el Sermón del Monte. Y hoy nos encontramos ante una de las enseñanzas, digo yo, más incisivas sobre la vida que debemos tener en el reino de Dios. Y es que solo a la luz del reino de Dios podemos entender correctamente las cosas, todo lo que hay. Y especialmente la ley que rige dentro del reino de Dios. Y la ley de Dios, la que encontramos, sí, al principio, en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esa ley gobierna el reino de Dios y debe confrontarnos y confronta realmente nuestras nociones comunes de lo que consideramos la justicia y la obediencia. Nosotros como seres humanos tenemos ideas vagas de lo que es lo correcto y lo incorrecto. Pero la ley nos alumbra y nos ayuda a entender cuán cerca o cuán estamos del verdadero conocimiento del Señor. Lo que en este momento para las personas que están cerca del Señor parece algo claro en su vida, en labios de Jesús comienza a adquirir un peso y una profundidad que ayuda a reconsiderar a quienes le escuchan. Hasta este punto del sermón del Señor, el Sermón del Monte, el Señor realmente ha preparado el camino. ¿Se recuerdan? La primera enseñanza son las bienaventuranzas y después tenemos el ser luz y sal de la tierra. Pero realmente su sermón, como tal, su explicación empieza en la historia anterior que nosotros recién repasamos. Si ustedes pueden echar un ojo en la parte de arriba de este texto, el texto dice Jesús y la ley. Y es donde el Señor explica, dice, yo no he venido a quitar la ley o a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y esa declaración se convierte en la introducción a los siguientes sermones que el Señor dará, o las siguientes partes del sermón del Señor. Para nosotros van a ser varios sermones. Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y ahora expone la ley y explica secciones de la ley y de los profetas más allá de nuestras expectativas. Y es que no se trata, el Señor no trata solamente de recordarnos lo que dice la ley, sino que escuchemos nuevamente lo que dice la ley con nuevos oídos corregidos. En esta ocasión vamos a considerar el tema del homicidio y la ira, y veremos cómo aquello que parecía para nosotros bastante claro, ahora tiene dimensiones más profundas delante de Dios. Empecemos nuestra lectura, hermanos, versículo 21. Dice el Señor, le dice a las personas, ¿no? A sus discípulos y a la multitud, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Muchas personas malinterpretan este texto y este pasaje y creen que lo que Jesús está diciendo es, ustedes escucharon lo que decían los fariseos y los escribas, pero yo les digo algo diferente. Pero nuestro Señor no está haciendo eso. El Señor les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no era una enseñanza de los fariseos y los escribas. Hermanos, ¿dónde encontramos esas palabras? En la misma palabra, en el Antiguo Testamento. De modo que nuestro Señor les pide que piensen otra vez las palabras de la ley y de los profetas, que una vez fue dada a las personas del Antiguo Testamento. En esta ocasión les pide que recuerden el momento en que recibieron la ley de Moisés. Se recuerdan en el monte, cuando estaban al pie del monte y Moisés baja con las tablas de la ley, y les pide entonces que recuerden ese momento donde reciben la ley, y leen los apartados de la ley, y recuerden el 6º mandamiento que dice, no matarás. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Además de recordarles el 6º mandamiento, también les recuerda que deben pensar en todo lo que dice la ley de Moisés. Moisés llevó las tablas, pero Moisés no solo llevó las tablas, llevó
otros mandamientos, los mandamientos civiles de cómo debían comportarse Israel. Y realmente, además de los 10 mandamientos, Moisés llevaba disposiciones en casos de homicidio. Yo espero que ustedes hayan leído Éxodo, Números y Deuteronomio, y les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el Señor dice, cuando Moisés bajó con la ley de Dios, el Señor regulaba el homicidio y dijo también qué debía hacerse cuando alguien cometiera este tipo de falta. El homicidio intencional era condenado como con la muerte. Esto está en Éxodo 21, 12, 14 y Números 35, 16 al 21. Esto el Señor se lo dijo a Moisés y a Israel. El homicidio involuntario, que no tiene premeditación, es decir, es una cosa que pasa de repente y alguien se murió, le dijo a Moisés, y eso estaba en la ley, que huyera a unas ciudades llamadas ciudades de refugio para evitar la venganza de cualquier persona que quisiera tomarla. Y que ahí iban a juzgar su caso. Números 35, 22 al 25 y Deuteronomio 19, 4 al 6. Incluso, hermanos, en casos como la muerte causada por negligencia. Por ejemplo, y esto es tan específico, un buey peligroso, descontrolado, que matare a alguien. Si eso pasaba, debía ser juzgado el dueño y podía implicar la responsabilidad de vida. Éxodo 21, 28, 29. Asimismo, como herir a una mujer embarazada causando la muerte del hijo o algún tipo de daño grave, también era sometida al juicio en Éxodo 21, 22 al 25. En todos estos casos, la ley no dejaba el derramamiento de sangre sin tratar, sino que establecía mecanismos judiciales para discernir las intenciones, las responsabilidades, las sanciones, y el Señor entonces mostraba lo importante que era para él la vida humana. Entonces vamos a leer el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso lo dijo Dios a Israel. Le dio el 6º mandamiento y le dio todos los procedimientos judiciales en caso de homicidio voluntario, involuntario, accidental, por negligencia, etcétera, etcétera. Eso, de hecho, no solo se los dio a los antiguos, eso lo enseñaban durante generaciones y generaciones. Y vean el 22, que hace el Señor, versículo 22, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. De modo que el Señor nos recuerda que un pecado considerado como pequeño, como lo puede ser enojarse, o llamarle necio o fatuo, y por si acaso fatuo significa tonto, esos pecados que pueden considerarse menores, entre comillas, tienen las mismas consecuencias. El Señor da estos 3 ejemplos. Primero dice el que se enoja contra su hermano, el que le dice necio y el que le dice fatuo. El que se enoja contra su hermano o contra su prójimo, que es lo mismo, dice que merece el juicio también. ¿Qué juicio? ¿Qué juicio? El mismo juicio que merece el homicida. Enojarse en la Biblia no es algo malo. Pablo dirá poco tiempo después que enójense, pero no pequen. ¿Cómo así que no pequen? El problema es que muchas veces el enojo viene acompañado de desprecio, venganza, resentimiento. Y a eso se refiere también el Señor. El que se enoje de forma mala, vengativa, con desprecio, resentimiento, esa persona que se enoje así es la que es culpable de juicio, el mismo juicio que tiene el homicida. También, hermanos, dice que la otra persona que será culpable de juicio es el que le dice necio a su hermano. Tampoco podemos decir que la palabra necio es una palabra mala, porque Salomón, como lo estudiamos en el libro de Proverbios, nos amonesta constantemente diciéndonos que somos necios si actuamos de cierta manera.
De modo que, a menos que sea un insulto cargado de desprecio o humillación, la palabra necio está mal. Entonces que le dice necio de una forma despectiva a otro, será culpable de juicio. Pero dice acá, si ustedes pueden leer, que será culpable de juicio ante el concilio, o que es lo mismo ante el Sanedrín. Tal vez han escuchado esa palabra. El Sanedrín es el mismo que juzgó a Jesús antes de morir. Y es que el Sanedrín era un grupo de 70 hombres que solamente podían ser integrados a partir de cuando tuvieran alguien 50 años, podría ser electo en el Sanedrín. Y el Sanedrín conocía las faltas graves de Israel, y por eso juzgaron ellos a Jesús, porque él era culpado nacionalmente. El tercer caso es el más grave. Dice que el que le dice fatuo, como dijimos, puede ser tonto o imbécil, de hecho es una palabra más literal, a su hermano, ese será culpable ante Dios en el juicio final, siendo expuesto en el infierno. Es el peor, ¿no? El que le dice tonto a su hermano, el que le dice imbécil a su hermano, él es el culpable ante el juicio, ante Dios en el juicio final y expuesto al infierno. Y tal vez en este momento, como a ustedes o como a muchos en ese momento, esto les pareció un poco descabellado, ¿verdad? Un poco fuera del lugar. Así que enojarse contra mi prójimo tuviera consecuencias tan graves como ser juzgado, como los homicidas, o exagerado el hecho de llamar necio a su hermano fuera tan grave que hasta lo pudiera conocer el Sanedrín, o tan grave que fuéramos expuestos al infierno. Me parece tal vez un poco exagerado. Pero recuerden que Jesús era maestro de la ley y de los profetas. Él lo dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y es que el Señor no se está inventando nada. El Señor no está inventándose nada hasta el momento. Acompáñeme al Levítico 19, donde ya leímos. Levítico 19, 16 al 18. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Aquí viene el texto, uno de los textos que nos interesa. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor ya les había dicho que tenían terminantemente prohibido enojarse de tal modo que aborrecieran a sus hermanos, o que se vengaran, o que guardaran rencor, exactamente como solemos hacer pecaminosa nuestra ira. Vean Proverbios 14:21. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Todas las cosas malas que hagamos, obras que hagamos malas o buenas, Dios las conocerá en su juicio. Por si se les había olvidado entonces, no solo el homicidio es grave delante del Señor. Todo este tipo de desprecio, de insultos, de amargura, de chismes, cualquier cosa que nazca del corazón para dañar al prójimo, es de la misma esencia del pecado del homicidio. Es cierto que Dios había dejado diferentes penas o sanciones según el tipo de pecado, pero quien creyera que Dios no trataba con seriedad los pecados pequeños, entre comillas, debía recordar lo que decía la ley y los profetas sobre este asunto. El Señor traerá todo bajo juicio. No menosprecies, no chismees contra tu hermano, no lo aborrezcas en tu corazón. Con todo esto, hermanos, me parece que el Señor trata de enseñarnos por lo menos 3 cosas. En primer lugar, que la ley del Señor es indivisible. Y esto lo dice Santiago. Quien peca en una cosa ha quebrantado toda la ley. El mandamiento de no matar
no puede reducirse únicamente a quitar la vida. La ley no está dividida ni funciona en partes, es una sola y exige una misma justicia. Por eso no basta solo con tener nuestras manos limpias, sin sangre, si nuestro corazón está lleno de ira, de desprecio o de enemistades. El mismo Dios que prohíbe el homicidio también ve lo que hay dentro de nosotros. Y ese mandamiento nos obliga a mirar más allá de nuestros actos y hasta la misma raíz de donde brota. Porque el mismo odio que hace que una persona tome un arma y le quite la vida al otro, es el mismo odio que hace que una persona desprecie a otros, aunque actúe hipócritamente. Lo segundo que creo que el Señor nos quiere enseñar es acerca de la totalidad de la ley, la totalidad de la palabra. El Señor nos hace oír todo lo que la ley decía, no solo lo que solemos recordar. A menudo, hermanos, recordamos de la palabra lo que nos conviene, para sentirnos bien con nosotros mismos, para no sentirnos cargados. Pero es que no se trata únicamente de no matar. Nosotros decimos, no, el Señor tal vez no está tan enojado conmigo porque yo no mato. Pero el Señor nos está diciendo que no se trata solo de no matar, sino de no aborrecer, no despreciar, no herir con nuestras palabras. La Escritura ya hablaba de estas cosas y el Señor nos hace ver, Levítico, Proverbios, Eclesiastés, pero fácilmente las dejamos por un lado. ¿Y saben por qué las pasamos por un lado? Porque no va a juicio, no pasa por el tribunal humano. Sin embargo, delante de Dios no son cosas pequeñas. Este mandamiento entonces no se limita al juicio del homicida, sino que alcanza todo lo que está en nuestro corazón, que atenta con nuestro prójimo. Y la tercera cosa que creo que nos quiere enseñar el Señor es precisamente lo que nos acaba de decir. El cumplimiento definitivo está en Él. Jesús acaba de decirnos que no vino a cambiar la ley, vino a cumplirla. Y no, el Señor no está distraído y está cambiando de temas. Está diciendo, yo vine a cumplirla y les voy a decir cómo la voy a cumplir. No está añadiendo cosas nuevas, ¿verdad? No está diciendo amen a su prójimo, eso ya lo decía la ley. No está diciendo no se odien, eso ya lo decía la ley. Esto lo va a juzgar Dios, eso ya lo decía la ley. No vino a darnos cosas nuevas, vino a quitarnos nuestras excusas. Porque la misma ley que condena el asesinato también condena la ira y el desprecio. Así que este mandamiento nos deja sin ningún tipo de escapatoria. No solo examina lo que hacemos, examina lo que somos. Jesús arma como un abogado un caso completo para decirnos que somos completamente culpables, que no hay forma de escaparnos, porque mientras creemos que no somos homicidas, despreciamos y nuestro corazón está lleno de amargura y hablamos contra otros. Porque podemos no ser homicidas, hermanos. O tal vez sí. Pues yo quisiera creer que ninguno aquí es homicida en verdad. O no sé, hermanos, tal vez alguien ha cometido un homicidio por accidente o por negligencia, que también es pecado y es condenado por la ley. Pero si de algo estoy seguro, hermanos, que no nos hemos librado del enojo, de la ira pecaminosa. Y que hemos despreciado y tal vez hemos insultado a nuestro prójimo desde lo profundo de nuestro corazón, sintiendo todo el deseo de su desgracia. Eso es seguro. Y eso es parte del mismo pecado, y todo esto está bajo el juicio de Dios. Y por eso es necesario entender que Jesús cumplió perfectamente la ley, no solo el sexto mandamiento, sino todos los acápites que tenemos en los libros y en los profetas. El Señor ha cumplido perfectamente este mandamiento, no solo al no cometer homicidio, sino al vivir con un corazón limpio de toda ira pecaminosa y lleno de amor a su prójimo. Porque el Señor, cuando fue insultado, su corazón rebosaba tanto de amor que no pudo responder con un insulto, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente, como dice 1 Pedro 2:23. Y cuando vio las multitudes no las despreció, sino que tuvo compasión de ellas. Y aún en medio de la injusticia y el sufrimiento, oró por sus enemigos diciendo, Padre, perdónalos. Es que el Señor no solo no mató,
sino que lo mataron a él para librarnos de la muerte a nosotros, que nosotros lo matamos. Por eso este mandamiento nos llama a arrepentirnos completamente, no solo en partes de nuestra vida, las que creemos que son oscuras, porque revela no solo dónde hemos fallado, nos revela lo que somos. La ira, el desprecio y las palabras que hieren muestran que no tenemos un corazón que necesita ser transformado ante Dios. Y no hay tipo de justificación delante de Jesús. Él dice, ustedes oyeron esto, pero realmente la palabra está llena de esto. No hay justificación posible, solo una confesión y un abandono del pecado. Pero también nos llama a creer en Cristo Jesús. Porque Cristo no solo cumplió la ley, sino que murió por pecadores como nosotros, para que unidos a Él podamos recibir el perdón y nueva vida. Así el llamado a arrepentirse y a creer en aquel que cumplió perfectamente lo que nosotros no hemos podido cumplir, está clarísimo. Cada uno de nosotros debe volverse de corazón al Señor, al entender que no ha cumplido la ley en ninguna manera. ¿Qué implica esto en nuestras vidas? Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor ni siquiera en esta parte se está inventando las cosas. Esto también ya está en la ley y los profetas. Esto lo encontramos en Levítico, en Isaías. Dice Isaías 11, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad juicio. Restituid al agraviado. ¿Qué significa eso? Si le hiciste algo a alguien, págale. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Dice el texto de Levítico. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o le robare, o le calumniare, o habiendo hallado lo perdido después se lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá enteramente a aquel a quien le pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor está diciendo lo mismo que Jesús. Si ustedes pecan contra su hermano, yo no les acepto sus sacrificios, sus ofrendas. Regrésense, paguen, y Levítico dice, la quinta parte, si le robaron 100 quetzales, le van a dar 120 quetzales. Y regresan y me dan sus ofrendas, pues sus sacrificios, ¿no? Eso ya lo decía la ley también. El Señor no se está inventando nada. El Señor les está explicando toda la ley, como un buen maestro.
Así, hermanos, al traer hoy nuestra vida al altar de esta iglesia, que es la reunión de la congregación, recordemos si hemos hecho esto a nuestro prójimo, si lo hemos dañado, insultado o enojado de forma maliciosa contra él. Y si el Señor trae a nuestra memoria en este momento a alguien en particular, no lo ignoremos ni lo posterguemos, porque es precisamente en ese momento donde su palabra nos está llamando a obedecer. No se trata de solo recordarlo, se trata de tener la convicción de lo que Él nos demanda. No endurezcamos nuestro corazón, ni cubramos esto con el mismo acto de adoración. Antes bien, dispongámonos a buscar la reconciliación y a pedir perdón donde hemos fallado, y a corregir lo que esté en nuestras manos y a dar el primer paso si es necesario. Porque el Señor no se agrada de nuestra ofrenda, de nuestra vida aquí en su altar, acompañada de un corazón hipócrita, sino de aquel que tomando en serio la palabra procura vivir en paz con su prójimo. Así, este momento, hermanos, de adoración, este culto, es también un examen, arrepentimiento y obediencia delante del Señor. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Versículo 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y lo cierto es que muchas veces nuestro odio y los insultos que damos y el enojo muchas veces se puede complicar. Y el Señor plantea ese caso. Plantea el caso donde esa disputa, ese enojo, lo llevaron ante un juez y el juez falló a favor del otro y le dictaron sentencia y llegó el alguacil, lo agarró y se lo llevó a la cárcel. Y le dice el Señor, si pasa esto, no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante era una moneda romana de muy poco valor, como decir un centavo entre nosotros hoy. 25 centavos, 10 centavos. Dice, no saldrás de ahí hasta que pagues hasta lo más pequeño que debes. Si no se resuelve el conflicto a tiempo, el proceso avanza hasta un punto donde ya no hay escapatoria y las consecuencias deben cumplirse completamente. Y el Señor puede que permita eso en nuestra vida. Hermanos, un mal enojo, un mal insulto puede traer consecuencias severas en nuestra vida. Hay consecuencias reales cuando despreciamos este mandamiento. En el plano civil, ciertos conflictos no resueltos pueden escalar en demandas, pérdidas económicas, rupturas familiares, cosas que son casi irreparables. Y no es ajeno a la providencia de Dios permitir que esas consecuencias lleguen a nuestra vida cuando endurecemos nuestro corazón. El Señor dice, arregla esto primero, no sea que yo permita esto. Pero aún más serio es el plano espiritual. Si tratamos con ligereza el pecado interno, mientras mantenemos una apariencia de piedad, nos exponemos al juicio de Dios, que no puede ser evadido ni reducido. Así esa advertencia no solo apunta a evitar los problemas en esta vida, sino a que estemos en paz con Dios, reconciliados y confiados en su gracia. Hermanos, el Señor busca de nosotros reconciliación. Y quien no se reconcilie con Él pagará hasta el último pecado. Porque el Señor no vino a abrogar la ley, Él la vino a cumplir por nosotros. Y cualquiera que no haga caso de sus condiciones deberá cumplirla Él mismo bajo la pena del castigo. Así el Señor nos deja sin excusas. El mandamiento no se cumple evitando el acto, sino guardando nuestro corazón de la ira, el desprecio y las palabras que pueden herir, que no son pequeñas. Por eso hoy estamos llamados a examinarnos con honestidad y arrepentirnos sin ningún tipo de reservas, a buscar la reconciliación con diligencia, hermanos. No endurezcamos el corazón.
No pospongamos lo que Dios nos manda hacer al salir de este culto, para que podamos reconciliarnos y vernos el siguiente domingo con nuestra vida como ofrenda. Y al mismo tiempo, hermanos, no olvidemos que nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de obedecer perfectamente. Nuestra esperanza está en Cristo, quien cumplió esa ley por nosotros y nos llama a conocer toda su palabra, desde los mandamientos más conocidos hasta los menos conocidos, y a seguirle con un corazón renovado. Amén. Señor, tú nos has expuesto en esta ocasión y nos has enseñado la necesidad de tener una justicia perfecta delante de tus ojos. Confesamos, Señor, que estamos muy lejos de ser ese tipo de personas que viven perfectamente. Pero tú te has apiadado de nosotros y nos has visto en los ojos del Salvador y nos has perdonado. Señor, no queremos ocultar nada de ti. Es imposible. Nos has desnudado, enseñándonos que la ley es más que un solo mandamiento. Y cuando quebrantamos uno, quebrantamos todos. Señor, no solo has señalado nuestras acciones, también lo que hay en nuestro corazón. Reconocemos, Padre, que muchas veces hemos albergado enojo, hemos alimentado los resentimientos, hemos hablado con mucha ligereza, hiriendo a otros, deshonrándolos, y nos hemos justificado constantemente porque supuestamente no hemos hecho lo peor, pero realmente estamos tolerando lo que delante de ti ya es grave. Perdónanos por esa autoindulgencia, por esa ceguera que minimiza nuestros pecados. Purifícanos, Señor, desde lo profundo. No solo contengas nuestras palabras, sino transforma nuestra disposición interna. Arranca de raíz nuestra amargura, desarma nuestro orgullo. Enséñanos a mirar a los demás con la misma paciencia y amor con la que tú nos has visto a nosotros. Danos un corazón dispuesto a reconciliarnos, no a postergar, Señor, sino a buscar la paz, a reconocer nuestras faltas y no a ofendernos constantemente. Que no salgamos de aquí guardando cuentas pendientes, que salgamos de aquí con la determinación de restaurar lo que esté en nuestras manos, para que al regresar podamos regresar con nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestra vida. Y cuando veamos cuán lejos estamos de esa justicia perfecta, llévanos a Cristo, quien no respondió con ira, sino que llevó sobre sí nuestra culpa. Que en Él encontremos el perdón y también un nuevo camino para vivir. Por Jesucristo. Amén.